La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Existe gente que le da mucha importancia, hermanos, a la educación, hermanos, y es por eso que se invierte mucho tiempo y mucho dinero para obtener la educación. Gente, hermanos, padres de familia que envían a sus hijos a la escuela porque creen que la educación es muy importante y no están equivocados. La educación es básica, la educación es importante. Incluso hay padres que han pagado la educación de sus hijos. Los mandan a una escuela de paga, hermanos, porque consideran que es necesaria la educación. Pues de la misma manera, hermanos, como se obtiene el aprendizaje secular, el estudio bíblico es necesario en la vida espiritual. Y se requiere, por supuesto, también al estudiar la Biblia, se requiere paciencia, dedicación y sacrificio. ¿Qué es lo que se necesita, hermanos? Estas tres cosas son importantes: paciencia, dedicación y sacrificio. Por supuesto, hermanos, paciencia, hermanos, porque de alguna manera, hermanos, hay quienes de alguna manera leer la Biblia no la comprenden, no la entienden del todo, y entonces se requiere paciencia para poder comprender los dichos de la palabra de Dios. Se requiere dedicación porque hay gente que no dedica tiempo a la palabra del Señor y se necesita dedicación. Se necesita sacrificio, sí, por supuesto, porque hay gente que no es capaz de sacrificar un poco de su tiempo, un poco de su vida, un poco de sus actividades, y para estudiar la Biblia se requiere también sacrificio. Bueno, ahora, hermano, la pregunta sería: ¿por qué la gente estudia secularmente? ¿Por qué la gente va a la escuela? Bueno, hermanos, pues para no ser un ignorante en la vida. Para eso alguno me diría: bueno, yo voy a la escuela para no ser un ignorante en la vida. Y tiene razón. Para tener una mejor educación, dirían los padres, pues para que mis hijos tengan una mejor educación, que sea gente educada. Y bueno, para tener conocimientos necesarios también. Por ejemplo, puede ser que alguien no estudie una carrera profesional, pero por lo menos estudia lo básico. Y entonces eso básico le ayuda a conocer los números, conocer las letras, conocer, hermanos, algunas cosas y algunas cuestiones que le ayudarán a vivir en la vida. Pues de la misma manera, hermanos, sería cuando estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué razones hay para estudiar la Biblia? ¿Qué razones hay para estudiar la Biblia? De eso es lo que yo quiero hablarles: razones para escudriñar la Biblia. Razones para escudriñar la Biblia. ¿Qué razones nosotros encontramos para que podamos escudriñar la palabra de nuestro Dios? Las razones, hermanos, son aquellos motivos que nosotros encontramos para poder hacer esto o aquello. Esa es la razón, una razón para escudriñar, y escudriñar no es lo mismo que leer. Uno puede leer el periódico, uno puede leer una revista, uno puede leer un anuncio, uno puede leer muchas cosas, pero escudriñar, hay mucha diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre escudriñar y leer? Es que ya dijimos, leer es simplemente leer las letras que están ahí. Escudriñar significa profundizarse en la lectura, es decir, investigar. Escudriñar es investigar, adquirir, poner todo el sentido a lo que estamos leyendo. Por ejemplo, hace un rato los jóvenes que presentaron su participación del Museo Plástico, entonces hicieron un examen
Y resulta que algunos de pronto dijeron: ay, Dios mío, me están preguntando precisamente lo que no puse atención, ¿verdad? Yo puse atención a todo, pero menos a esa pregunta que me están haciendo. Entonces, escudriñar es precisamente poner todo el sentido, toda la atención e incluso investigar a profundidad lo que estamos nosotros estudiando o leyendo. Por eso entonces les digo, razones para escudriñar la Biblia en este caso. Bueno, hermano, ¿qué razones hay para estudiar la Biblia? Vayamos entonces a la Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 18, gloria a Dios, para entrar de lleno ya a este asunto de razones para escudriñar la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo número 24 al 26, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: llegó entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Otra vez decimos esto: poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Aquí hablamos precisamente de este personaje, ¿verdad?, el cual dice en Éfeso, un judío llamado Apolos. Y este Apolos, este hombre de nombre Apolos, era, dice la Escritura, diligente en las Escrituras. Era un hombre dispuesto, un hombre dinámico, un hombre que le gustaba predicar la palabra de Dios, que hablaba a todos de la palabra de Dios y que lo hacía con una buena intención. Dice que enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor. Pero había un detalle. El detalle es que el versículo 25 termina diciendo: enseñando solamente en el bautismo de Juan. Es decir, que su doctrina, la doctrina que él predicaba, lo que él enseñaba, y que lo enseñaba con tanto amor y con tanta pasión, lo enseñaba, pero no era una enseñanza completa. No era una enseñanza correcta hasta cierto punto, era incompleta, no estaba completa, no era entera. Entonces, ¿por qué debemos nosotros tener una razón para escudriñar la Biblia? Porque los maestros que enseñan la Biblia no son perfectos, o no somos perfectos. Eso es verdad. Hay predicadores fieles, escuche usted bien, hay predicadores fieles, pero no perfectos. ¿Quién es perfecto, hermanos? Dios es perfecto. El predicador, hermano, es un buen predicador, es diligente, es fiel, es esforzado, es un ejemplo. Eso es verdad. Puede ser que sea un gran hombre de Dios y con mucha pasión por el Señor, y puede ser fiel, como dijimos. Hay predicadores fieles, pero no perfectos, porque el perfecto es Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué debo yo estudiar y escudriñar la Biblia? Porque por muy fiel que sea el predicador o el enseñador, no es perfecto. Perfecta es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces yo debo estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí es perfecta. Ahora, hermano mío, debemos nosotros estudiar la palabra de Dios, dijimos, porque los maestros no son perfectos. Hay enseñadores que contradicen incluso la palabra de Dios, y la única manera para defender la doctrina de Cristo, ¿cómo sería? Pues estudiando la palabra de Dios. Puede ser que en algún momento nos encontramos con algún enseñador que comienza a predicar y hablar y a decir, y dice cosas que están contrarias a la palabra de Dios.
¿Y cómo nosotros vamos a poder refutar eso? ¿Y cómo vamos nosotros a poder defender la doctrina de Cristo cuando estudiemos la palabra de Dios? Hay predicadores incluso que lo sigue mucha gente, pero no tienen la verdad. El hecho, hermanos míos, la verdad no se mide por la cantidad. Puede ser, hermano mío, que un predicador sea un gran predicador y tenga mucha gente que lo siga. En una ocasión escuchaba a un pastor que, por ejemplo, decía: agradezco a todos mis seguidores, aquellos que están en el país tal y en el otro país y en el otro país. Y eso se oye hermoso, hermano, pero hermano mío, la verdad no se mide por la cantidad. Puede ser que alguien, hermanos, tenga un gran número de gente detrás de él y que lo siga y lo admire. Pero hermano mío, hay predicadores que lo sigue tanta gente, pero eso no quiere decir que estén predicando la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Puede ser, yo no estoy diciendo que alguien que predica frente a mucha gente no tenga la verdad, simplemente porque está predicando frente a mucha gente. No, hay gente que predica frente a mucha gente y predica la verdad. Pero también puede haber gente, predicadores y enseñadores, que tengan muy poca gente y prediquen frente a muy poca gente y prediquen la verdad. De hecho, la palabra de Dios no mide la verdad por la cantidad, dijimos, tanto que el Señor dice en su palabra: donde estuviesen 2 o 3 en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos, dijo el Señor, gloria a Dios. Entonces el Señor no está midiendo la verdad por la cantidad. Repito, no quiero decir con esto que entonces la congregación grande no tenga la verdad. No. Estoy diciendo, hermano, que la verdad está en la palabra de Dios y nosotros tenemos que escudriñar la palabra de nuestro Dios. Los falsos maestros pueden engañar, hermano, y es por eso que nosotros tenemos que escudriñar la Biblia, porque los falsos maestros pueden engañar incluso a la gente más brillante. Encontramos un ejemplo en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, versículos 6 al 12, donde nos narra la historia de un tal procónsul, el cual deseaba oír la palabra de Dios y llamó a San Pablo, lo llama y le pide que San Pablo predique la palabra de Dios, le enseñe de la palabra de Dios, y dice que había por ahí un hombre, un hombre que le gustaba enseñar, pero enseñaba mal, y ese distraía a toda la gente. Y comenzó a distraer al procónsul, el cual deseaba oír atentamente la palabra de Dios, pero él lo comenzó a estorbar, lo empezó a distraer, hasta que San Pablo entonces termina diciendo precisamente, incluso le dice: hijo del diablo, le dijo a este hombre que distraía al otro, le dijo: hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a estorbar la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo vas a estorbar el camino de Dios? Y entonces mandó sobre él un castigo. Entonces, ¿por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Dijimos, porque los maestros no son perfectos. Hay gentes, hermanos, que predican con buena intención, pero hay gentes que no predican con buena intención. Y uno tiene que leer la palabra de Dios para poder saber todas estas cosas. Otra de las razones por qué nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios la encontramos en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13 al 16. 1 Timoteo en el capítulo número 4 versículo número 13 al 16, que nos dice de la siguiente manera: entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es otra de las razones que debemos tener para estudiar la palabra de Dios? Porque tenemos la responsabilidad de enseñar a los demás. Hermano, tenemos la responsabilidad
nosotros mismos de aprender para enseñar a los demás. ¿Cómo puedo enseñar yo si no he aprendido yo mismo? Entonces es como decirle a la mamá, por ejemplo, a una mamá, madre de familia que de pronto está enseñando a su hija a cocinar. ¿Y cómo puede enseñarla a cocinar si a ella también se le quema el arroz? ¿Cómo puede enseñarle a hacer arroz si a ella también se le quema el arroz? Tendría que ella aprender primero a hacer el arroz para después enseñar al otro a hacer el arroz. Decía una hermana en alguna ocasión: mi nuera lleva 30 años de casada y apenas no hace mucho me dijo: suegra, ya estoy aprendiendo a hacer el arroz. Bueno, entonces, hermano mío, fíjense ustedes en esto. Tenemos la responsabilidad de aprender nosotros para poder enseñar a los demás. ¿Cómo podemos enseñar la palabra de Dios a los demás? Nosotros tendríamos que estudiar la Biblia para poder saber enseñar a los demás. Tenemos la responsabilidad de enseñar ¿a quién? En primer lugar, a nuestros hijos. Padres tienen que estudiar la Biblia para poder enseñarle a sus hijos. Tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros familiares, aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Y tenemos la necesidad de enseñar a nuestro prójimo. Ahora, en esta parte donde dimos lectura, San Pablo dice a Timoteo 3 cosas que debería hacer: lectura, exhortación y enseñanza. ¿Cuáles son esas 3? Dijimos: estas 3 cosas, y cada una de estas cosas están centradas en la palabra de Dios. Lectura de la palabra de Dios. Exhortación, ¿con qué vamos a exhortar? Con la palabra de Dios. Enseñanza, ¿con qué vamos a enseñar? Con la palabra de Dios. Lectura, exhortación y enseñanza están basados en la palabra de Dios. Entonces, Timoteo debía ocuparse en estas cosas, tanto en su vida personal como en su ministerio público. El hacer esto, hermanos, traerá como resultado la salvación para nosotros y para los que escuchen. Así dijo San Pablo: haciendo esto, a ti mismo salvarás y a todos los que te oigan. Gloria al Señor. Este es uno de los beneficios de leer y escudriñar la palabra de Dios. Pero si nosotros seguimos con esta pregunta: ¿cuáles son los motivos para estudiar la palabra de Dios? Hay uno de los motivos muy importantes. ¿Saben por qué? Porque con la palabra de Dios seremos juzgados. Y si usted no conoce la palabra de Dios, usted no va a saber ni siquiera cómo es que usted va a ser juzgado. Vamos a ver lo que dice San Juan, capítulo 12, y vamos terminando con esto de los motivos para escudriñar la palabra de Dios. Veamos lo que dice San Juan, capítulo número 12, en su versículo 47 y 48. San Juan 12, capítulo 12, versículo número 47 y 48. Dice así: el que oye mis palabras y no las creyere. Fíjense ustedes, vamos a leer otra vez esta parte para que quede bien grabada en nuestra mente. El que oye mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero escuchen lo que dice el 48. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quién es el que nos va a juzgar, hermanos? La palabra. No seremos juzgados, dijo hace un momento el hermano cuando testificaba, ¿verdad? En su testimonio decía: nosotros no somos hombres de muchas letras. Nosotros no aprendimos muchas letras. Bueno, hermano mío, no aprendimos muchas letras, pero hemos oído las letras de la palabra de Dios. Hemos oído la palabra de Dios, y eso que hemos oído, y eso que hemos leído, y eso que hemos aprendido de la palabra de Dios, eso es lo que nos juzgará.
Dice la Escritura de manera muy clara: hay gente que oye mis palabras y no las cree. Y de pronto alguien puede decir: ese incircunciso que no cree la palabra de Dios. Bueno, el Señor dice: yo no le juzgo, dijo él. Está hasta cierto punto, se podría decir, está en su derecho. Oye la palabra y no la cree, pues no quiere creerla. Nadie le juzga. Jesús mismo dijo: yo tampoco le juzgo. El que es un incrédulo, el que desecha la palabra, el que no la cree, el que no la recibe, el que no la respeta, el que no la pone por obra, el que no la obedece, el Señor dice: no se preocupe, yo no le juzgo, porque aún, dijo el Señor, yo no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Por eso les doy mi palabra, por eso hablo mi palabra, por eso expongo mi palabra, porque con la intención de que todos oigan y todos la pongan por obra. Pero si alguien no quiere, yo no le juzgo, no hay ningún problema. Pero el versículo que continúa dice: el que desecha mi palabra, el que no recibe mi palabra, el que tira a la basura mi palabra, el que desprecia mi palabra, el que le entra por un oído y le sale por el otro oído mi palabra, ese tiene quien le juzgue. No soy yo, dijo el Señor. Yo no soy el juzgón, yo no soy el que juzgo, yo no soy el que lo condeno. Tiene quien le condene, tiene quien le juzgue. ¿Quién es el que le juzga? El Señor termina diciendo: la palabra que he hablado, la predicación que usted ha escuchado domingo a domingo, semana a semana, la predicación que usted ha oído, esa es la que le juzgará. Y entonces dice: ella le juzgará en el día postrero, en el día del juicio. Usted no puede llegar delante de Dios y decirle al Señor: Señor, es que yo no sabía que tenía que orar. El Señor diría: tal día, a tal hora, en tal fecha, se te predicó que deberías de orar. La palabra te está juzgando. A nadie puede decir: Señor, es que yo no sabía que tenía que entregarme a ti. El Señor le diría: tal día, tal fecha, en tal ocasión y tal pastor te habló que deberías entregarte a mí. La palabra que usted oye, esa le juzgará. Así que, hermano, ¿por qué tenemos que estudiar la palabra de Dios? Porque las Escrituras, hermano mío, serán el único fundamento para el juicio. No habrá más. Y nosotros tenemos que saber la palabra de Dios para saber qué es lo que el Señor nos va a pedir de cuentas a nosotros. Dios es claro al decir que en este momento muchos no son juzgados por la mala actitud frente a su palabra, pero un día, en el día del juicio, será juzgada su mala actitud. En el día del juicio, hermano mío, una última razón por qué tenemos que estudiar la palabra de Dios, escudriñarla. Yo les invito que, estando de pie, leamos lo que dice San Juan 5:39, que es un texto que usted conoce, que lo ha escuchado y que incluso los varones también lo mencionaron. San Juan 5:39, razones por las que tenemos que estudiar, escudriñar la palabra de Dios. San Juan 5:39 dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mi querido hermano y hermana, la palabra de Dios, ¿por qué tenemos que escudriñar la palabra de Dios? Porque ella me enseña el camino a la vida eterna. Me enseña en cuanto a mi destino, hacia dónde voy, qué va a hacer conmigo, qué va a pasar conmigo. La Biblia me lo enseña. Comunica, hermano, la palabra de Dios, la verdad divina, de una manera sencilla. Todo mundo puede entender la Biblia, todo mundo. Hermano mío, la palabra de Dios, hermanos, es tan clara, tan sencilla de poder entender. Hay cosas tan pequeñas que nosotros quizá pasamos por alto porque son pequeñas, pero son necesarias e importantes. Por ejemplo, el Señor dice en su palabra: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces ser salvos no es difícil. Entonces ser salvo
no requiere un gran, pero súper sacrificio. No se necesita eso. El Señor solamente dice: mira a mí y serás salvo. Hermano mío, me enseña, la palabra de Dios me enseña las cosas que necesito conocer, y es una guía segura e infalible. La Biblia no se equivoca. La Biblia, hermano, no miente. Teniendo en cuenta entonces todo lo que la Biblia puede hacer por nosotros, la pregunta sería: ¿no sería bueno escudriñarla cada día, hermanos? Hermano, no deje entonces que nada ni nadie le distraiga de estudiar, de oír y de conocer la Biblia. 3 cosas otra vez tenemos aquí. No deje que nadie le distraiga ¿de qué? De estudiar, de oír y de conocer la Biblia. De estudiar, de oír y de conocer la Biblia. Mi querido hermano, no deje que nadie le distraiga. Yo les mencioné que en Hechos capítulo 13, versículo número 16 al versículo número 12, la Biblia nos narra precisamente esa parte tan importante, hermanos, que dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Él enseñaba, él doctrinaba, pero lo hacía mal. Por eso dijo: un hombre mago, falso profeta, dice, judío, por si fuera poco, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas le resistía Elimas el encantador. Y entonces, que así se interpreta su nombre, de aquel hombre que les estoy diciendo, procurando, escuche bien, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí lo malo del Señor, aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y partidos de hasta allí. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Había un hombre que trataba de distraer y de estorbar para que no estudiara, ni oyera, ni conociera la Biblia. Mi querido hermano, no deje que nadie le distraiga. No deje que nadie le estorbe para que usted estudie, oiga y conozca la Biblia. Hoy yo le invito que vengamos a los pies de Cristo, que clamemos a Dios y le pidamos a Dios que nos ayude a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Que nada nos distraiga, ni los quehaceres, ni el trabajo, ni el cansancio, la fatiga, la enfermedad. Nada nos distraiga de oír la palabra de Dios, escudriñarla. Alguno pudiera decir: pastor, y yo que no sé leer la palabra de Dios, no sé leer, no soy de letras. Bueno, no se preocupe, porque hoy en día existen los celulares, existe la internet, donde uno le pica ahí y puede uno oír la palabra de Dios como un audiolibro. Usted puede oír la Biblia, si no la puede leer, la puede escuchar. Así que nadie hoy en día tiene pretexto. No deje que nadie le impida oír, leer y conocer la Biblia. Vamos a dar gracias a Dios por la Biblia, por su palabra. Doble sus rodillas ahí donde usted está, con la ayuda del Señor. Aquel que nos escucha a través de la internet, también le pedimos: cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la Biblia que Él nos ha dado. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo nos acercamos ante ti,
Rogamos, Dios Todopoderoso, que tú, Dios mío, tengas misericordia. Que tú nos ayudes, Dios de los cielos, para oír tu palabra, para escudriñar tu palabra, para conocer tu palabra, Señor. Queremos cada día conocer más de tu palabra, oír más de tu palabra, entender más tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Porque tu palabra, Señor, no es un libro más en este mundo. Tu palabra, Señor, es la voz de Dios hablando a nuestra vida. Son Dios mío, las instrucciones de Dios hablando a nuestra vida. Por eso hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener un espíritu de lectura de tu palabra, y que cada día podamos oír atentamente tu palabra, Señor, alimentarnos con tu palabra, nutrirnos con tu palabra y fortalecernos con tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Ayúdanos, que nada nos distraiga de escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que tenemos en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a amarla en el nombre de Cristo y a obedecerla. Ahora, Dios, mira, Padre, vamos a salir de tu casa, pero no sin antes rogarte, Dios, que tú seas con nosotros en esta semana. Ayúdanos, sé con nosotros, acompáñanos donde quiera que estemos, cada uno de tus hijos, ahí en su casa, en la calle, en el auto particular, en el transporte. Señor mío, cuando vayan al trabajo, Señor, sea el negocio, el puesto, el taller, la fábrica, la oficina, Señor. Dios mío, sea el lugar que sea, Señor, que cada uno de tus hijos cuente con tu bendición. El día de mañana muchos niños van a entrar a la escuela, van a regresar a clases, Señor. Te rogamos, Dios, que tú los acompañes, que tú los bendigas, que tú, Dios, seas, Dios mío, su maestro, su ayudador, su protector. En el nombre de Cristo, bendice a los niños que van a ir a la escuela. Dale sabiduría, conocimiento, Padre, en el nombre de Cristo. Asimismo, Padre, te ruego, Dios, que bendiga los diezmos que tus hijos traen al alfolí. Señor, bendice sus diezmos, bendice su casa, bendice sus manos, Señor, y haz que las ventanas de los cielos sean abiertas para ellos, Señor, conforme a tu palabra, y que vacíes tu bendición hasta que sobreabunde. Yo confío y sé que tú lo harás, y que harás más de lo que no alcanzamos a rogarte. Te damos gracias por el nombre de Cristo Jesús. Y ruego entonces ahora que la gracia de Cristo Jesús, el amor del Padre y la comunión y participación del Espíritu Santo sea con todos, ahora y siempre. Amén, Señor. Amén. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.